Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Imagínense esta palabra con la que vamos a abrir el sermón el día de hoy. Esto es una noticia que realmente es alarmante. Y dice ahí la palabra de Dios, mi pueblo, está hablando el Señor a través de este hombre que utiliza para llevar el mensaje a todo el pueblo en esa época del Señor, y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy el Señor nos trae una alerta y es importante que la tomemos como alerta. El tema del día de hoy es firmes en el conocimiento de Dios. Firmes en el conocimiento de Dios, basado en nuestra temática 2026, Iglesia. ¿Cómo se titula nuestro tema para este año? Iglesia, estad firmes y constantes. Iglesia, estad firmes y constantes. Y quiero que hagamos un pequeño ejercicio esta mañana. Vamos a imaginarnos por un momento una ciudad completamente destruida. Creo que a ninguno se nos va a hacer difícil utilizar la imaginación con tantas películas, tantas series, con tantas noticias, ¿sí?, en vivo y en directo, que nos presentan esta escena. Una ciudad completamente destruida. Así la vamos a imaginar. Imagínense una ciudad completamente destruida. ¿Y qué es lo que vemos en una ciudad completamente destruida? Vemos casas en ruinas. Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Casas en ruinas. Familias que están quebradas en todo el sentido de la palabra, que quedan en la indigencia máxima. Vidas sin rumbo. Algunos caminando por las calles en ruinas de esta ciudad, realmente perdidos, desorientados. Solo por poner algunos componentes en esta mañana para esta escena que estamos imaginando, una ciudad completamente destruida. Ahora debemos de pensar en algo más, y son algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué fue lo que causó esa destrucción de esta ciudad completamente destruida? ¿Qué fue lo que causó esa destrucción? ¿Podría ser una guerra que están a la orden del día? Podría ser, si miramos hacia el Medio Oriente, es muy común ver ciudades totalmente destruidas. Podría ser entonces una guerra. Podría ser también una crisis económica, como la que también ha destruido muchas ciudades a causa de lo que usted puede ver. Se quedan atrapados en un tipo de ideología revolucionaria y se extrae todo el recurso que necesitan las ciudades o los países para desarrollarse y quedan en ruinas totales. Otra podría ser también un desastre natural, como los que ya hemos de alguna manera conocido a través de la historia, e incluso sin irnos tan lejos, el 16 de abril del año 2016, en la zona entre Esmeralda y Manabí, tuvimos un terremoto bastante significativo que dejó en ruinas gran parte de una ciudad. Entonces, ¿podrían ser estas las causas de la ciudad que estamos imaginando el día de hoy? Pero aquí aparece en escena lo más esencial. Aparece en escena la voz del Dios vivo y verdadero, del eterno y soberano Dios, que responde ante las interrogantes de la ciudad que hemos imaginado en ruinas. Y la respuesta es una declaración sorprendente y también, podríamos decir, casi incómoda. Y tomamos entonces el texto. Y el Señor responde ante las interrogantes de la ciudad que hemos imaginado en ruinas. Mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue destruido. Es Dios hablando y expresando de manera directa, mi pueblo fue destruido. Pero aquí lo más impactante no es la destrucción en sí. No es lo más importante ni lo más impactante. Lo impactante es la causa. Y Él responde
de manera seguida por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y aquí sí es muy importante que todos y cada uno de nosotros hagamos un alto, hagamos una pausa necesaria por lo que hemos imaginado en este momento. El texto no dice porque el enemigo era fuerte, no lo dice. Tampoco dice porque las circunstancias eran difíciles. En ningún momento dice porque no tenían recursos. No hay nada de ello. Lo que dice es porque le faltó conocimiento. Imagínese usted en la escena que comenzó a construir al inicio, hace pocos minutos, y que la causa no haya sido guerra, no haya sido crisis económica, no haya sido un fenómeno natural, sino que fue la falta de conocimiento. Bastante impactante es la causa. Hoy vivimos en una generación que sabe mucho. Eso es indiscutible. Un niño hoy, al año, a los 2 años, sabe más que uno de hace 20 años que tenía 10 o 15 años probablemente. Ya nacen con un chip incorporado, creo, con una sapiencia ya natural, se adaptan, ¿sí?, mucho a la tecnología. Entonces estamos en medio de una generación que tiene mucho conocimiento, pero conoce poco a Dios. Esa es la generación con la que hoy tú y yo ya nos estamos interrelacionando. Mucho conocimiento, pero poco se conoce de Dios. Tenemos acceso a predicaciones, tenemos acceso a videos, a conferencias, a Biblias digitales. Por ejemplo, usted tiene la Biblia en muchas versiones en su celular. A ese tipo de acceso de información hoy ya tenemos nosotros la oportunidad de acceder. Imagínense todo ello. Pero aún así hay vidas inestables, hay corazones débiles y hay mucha fe inconsistente. Imagínense lo paradójico de lo que estamos el día de hoy describiendo. Entonces, en medio de todo esto surge una pregunta incómoda. Estamos en una introducción necesaria para el desarrollo del tema en esta mañana. Surge una pregunta muy incómoda, pero es necesaria hacerla para ubicarnos en el contexto de lo que el Señor va a ir dándonos a conocer en esta mañana. Y es la siguiente pregunta: ¿es posible que no estemos firmes, no porque Dios no esté, sino porque no le conocemos lo suficiente? ¿Es posible que nuestras vidas hoy sean inconstantes, sean débiles, no estén con firmeza, ni profundidad, ni en crecimiento? No porque Dios no está, sino porque no le conocemos a Él. El problema de Israel no fue la falta de un sistema doctrinal, podríamos poner entre paréntesis religión. No fue ese el problema de Israel. Fue precisamente la falta de relación, y tampoco fue la ausencia del culto, fue la ausencia de conocimiento de Dios. Estamos hablando nada más y nada menos, y poniendo en escena al mismo pueblo de Dios, al cual Dios lo sacó de Egipto, le abrió el mar rojo, pasó en seco, destruyó a sus enemigos, lo alimentó por 40 años, le trajo maná, le traía una nube en el día para que los cubra del sol, le traía una lumbrera en la noche para que alumbrara su camino. Lo cuidó de todos sus enemigos. Estamos hablando de un pueblo que tenía realmente delante de sí al Dios Todopoderoso, que veía a Israel como la niña de sus ojos. En medio de ello, Israel fue llevado a la destrucción. Hoy, en este tiempo donde Dios nos está llamando a cada uno de los presentes a ser firmes y constantes, necesitamos comprender algo muy profundo, y es algo fundamental.
Nadie puede permanecer firme en un Dios que no conoce profundamente. Si usted no busca a Dios a través de la revelación escrita al alcance de nuestras manos, para saturarnos precisamente de la palabra y que no quede en información, sino que se convierta en una transformación en nosotros, llevándonos a una verdadera intimidad, entonces, amado hermano, jamás será posible que usted y yo estemos firmes. Nadie puede permanecer firme en un Dios que no conoce profundamente, porque la constancia no nace del entusiasmo. La constancia nace del conocimiento. Del conocimiento. Hoy Dios no viene a acusarnos, porque Él no es el acusador. En ningún momento el Señor está en este día acusándonos. Él lo que está haciendo realmente, amados hermanos, es despertarnos. Despertarnos. Nos está acariciando los oídos en este momento. Él está realmente diciéndote con palabras de amor: despierta, hijito, despierta, deja de ser perezoso espiritualmente, deja de andar dormido espiritualmente, déjate de estar dando esas siestas espirituales, despierta. Porque detrás de muchas caídas, amados hermanos, detrás de muchas debilidades, detrás de muchas inconstancias, lo que hay es una raíz silenciosa y peligrosa. Y esta raíz silenciosa y peligrosa es la falta de conocimiento de Dios. Porque hay otras cosas, otros menesteres que en el día a día están acaparando nuestro tiempo, o sea, nuestra vida. Nos están distrayendo de tal manera que usted comience a debilitarse. Una vida debilitada cae, una vida debilitada sufre las consecuencias de sus malas decisiones. En ese sentido, amados hermanos, el día de hoy hay realmente un mensaje urgente, un llamado urgente, y viene así, como un SOS desde el cielo, pidiendo a la iglesia volvernos a la intimidad de Dios, volver a profundizar en su palabra, volver a echar raíces verdaderas. Ese es el llamado urgente y la alerta para este día, para la iglesia como tal. Quiero que me pongas otra vez en pantalla Oseas 4:6. Con lo que un poco hemos abierto la imaginación, pero también hemos puesto los pies, ¿sí?, en esta tierra, en un sentido muy real. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó. Dígalo otra vez conmigo: mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Hay algo que no se entienda de esa parte? Y está sombreada incluso ahí. Nuevamente lo vamos a leer. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Así de sencillo. Ahí no hay nada oculto, amados hermanos. No hay nada que tenga algo que no esté claro. Es muy claro, muy claro. Ante todo esto podemos decir que vivimos en una generación muy saturada de información. Lo vuelvo a recapitular: muy saturada de información, pero carente de un verdadero conocimiento espiritual, y eso es peligroso. Regresemos al contexto histórico, en donde vemos a este hombre, el profeta Oseas. Vemos a Oseas ahí que levanta su voz en una época de crisis espiritual profunda en Israel. Crisis espiritual profunda en Israel. No era una crisis política, no era una crisis económica, sino una crisis de desconexión de Dios. Israel se desconectó de Dios. Esa era la crisis en esa época, en donde vemos a Oseas llevando un mensaje de parte de Dios. El pueblo seguía teniendo rituales, pero había perdido la esencia. El pueblo realmente
no estaba teniendo esa esencia del conocimiento de Dios. Dios no dice que mi pueblo fue atacado, y es importante en el texto que hemos leído. No dice en ningún momento mi pueblo fue atacado. Dice por el contrario, mi pueblo fue destruido. Y cuando tú tienes esta oración tan corta de este texto, realmente se revela algo muy profundo, una amenaza, ¿sí?, que el cristiano no siempre tiene que dejarla pasar por alto. El cristiano debe de saber lo que se está revelando en esta expresión. ¿Y sabes por qué? Porque no siempre la amenaza para el cristiano es externa, sino más bien es interna. Ahí lo dice el Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque fue atacado, no porque vinieron los enemigos y lo cogieron desprevenido. El ataque o la destrucción o el enemigo no vino de afuera, vino de adentro, y se llama ignorancia espiritual. En el marco de este año, firmes y constantes en el Señor, este texto también nos va a confrontar con una verdad clave, porque hemos tratado de articular una temática que realmente traiga reflexiones tan profundas para que la palabra, al confrontar con nuestro estilo de vida, nos lleve realmente a una toma de decisiones para redireccionar. Y en este sentido, no se puede permanecer firme en lo que no se conoce. Usted va a estar firme solo en lo que conoce, no en lo que no conoce. La constancia espiritual depende del conocimiento de Dios. Y esto nos va a llevar en el día de hoy a ver 4 verdades. Verdades profundas, son breves, pero son necesarias de tomarla en cuenta para nuestro caminar espiritual. Primera verdad: el peligro de una vida sin conocimiento del Eterno. Es muy peligroso, lo he dicho en algunas ocasiones. El conocimiento es caro, es muy caro el conocimiento, pero es más caro el desconocimiento. Mucho más caro es el desconocimiento. Por lo tanto, hay un peligro latente para una vida sin el conocimiento del Eterno. Y dice Oseas 4:6 en la primera parte: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aquí llegamos a un punto importante. Aunque muchos que tienen algún tiempo caminando en esta iglesia saben qué significa el término conocimiento, y lo vamos nuevamente a clarificar. Vamos a salir tal vez de ese término común que usted asocia la palabra conocimiento. Aquí la palabra conocimiento no se trata de información intelectual, no se trata de esa información. La palabra conocimiento en el hebreo es da'ak, así, da'ak. Puede ser que mi pronunciación no esté tan así regularizada, la pronunciación hebrea, pero es como usted lo está escuchando: da'ak, da'ak. Esto es más que información y datos. Es mucho más que información y datos. Esto se trata realmente, o lo que busca describir el término, es un conocimiento íntimo, personal y experimental. Imagínense hacia dónde nos lleva el término en el hebreo. No información y datos, sino un conocimiento de intimidad, un conocimiento personal, a un conocimiento donde usted experimenta, ¿sí?, en esa relación. Esta palabra se deriva de una raíz verbal, yada. Yada. Imagínense esta raíz yada en el hebreo. Eso está en el Bereshit, por decirlo, en el Génesis. Y aquí nos quiere describir realmente algo que va más allá. Se trata de una relación, en esta palabra yada, se trata de una relación personal y directa. Y para eso, Génesis 4:1, solo como una referencia en este momento, encontramos aquella escena donde Adán conoció, Adán yada a Eva, conoce a Eva en intimidad. Entonces, no se trata de información
no se trata de datos, se trata de una palabra realmente muy rica hacia donde el Señor estaba refiriendo que su pueblo fue destruido porque le faltó intimidad, cercanía directa, experimental. Por lo tanto, esta intimidad, esta experiencia con Dios es importante en nuestra relación. Israel conocía la ley, perfecto, muy conocedores de toda la ley, de los rituales que tenían que hacer, pero no conocía al Dios de la ley. No conocía al Dios de la ley. Si usted solamente obtiene de este hermoso libro información porque la lee o porque la escucha, pero no la obedece, entonces no hay transformación. Y si no hay transformación, no hay da'a o no hay yada. O sea, no hay una intimidad directa, personal, experimental con el Señor. Va viendo la diferencia y es importante que la tome presente. Israel tenía religión, como muchos hoy en el mundo, pero no tenían relación. No hay relación. Cuando no hay intimidad, no hay relación. Cuando no hay intimidad, lo único que hay es dogmas, preceptos, rudimentos de hombre, pero no hay intimidad. Y si no hay intimidad, no hay nada. Veamos qué dice Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Y dice lo siguiente: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24, léalo conmigo. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El problema, amados hermanos, no era ausencia de culto, sino de revelación de Dios en las vidas de estas personas. Podemos asistir a la iglesia y aún así carecer de conocimiento de Dios. Imagínense. Aún así carecer de conocimiento de Dios. Usted puede tener 10, 20, 30 años asistiendo a una iglesia, pero si no hay intimidad, no hay nada. No hay nada. E incluso puedes servir, pero no tener intimidad con Él. Puedes incluso también estar activo, pero espiritualmente débil. Y eso no nos sirve de nada en medio de lo que vivimos hoy por hoy. La falta de conocimiento produce inestabilidad. Y cuando vemos a un cristiano sin conocimiento, es un cristiano vulnerable. Y ya sabemos lo que es conocimiento. Ya sabemos entonces lo que es conocimiento. Hay una tragedia silenciosa dentro del pueblo de Dios. Y es que hay personas que están cerca de lo sagrado, pero lejos de lo verdadero. Porque de nada le sirve a usted andar con una Biblia. De nada le sirve a usted estar dentro de una iglesia, de un templo. De nada le sirve a usted conectarse a un culto si realmente no está su corazón rendido a los pies del Señor, si su corazón no está cerca del Señor. De nada le sirve, porque pueden, amados hermanos, estar cerca de lo sagrado, pero lejos de lo verdadero. Y esto le pasaba a Israel. Israel no estaba lejos del templo. Israel estaba lejos del corazón del eterno y soberano Dios. Y ese es el peligro más grande. Acostumbrarnos a Dios sin realmente conocerle. Y es fácil distinguir a alguien que no tiene intimidad con el Señor por su postura legalista, por su religiosidad e incluso por su verbo, por su léxico, por su vocabulario, por su manera de hablar. ¿De qué puede servir tanta información si no ha habido transformación en nuestras vidas? Porque cuando conocemos, amados hermanos, las cosas es distinta, es muy distinta y se nota por los frutos que glorifican a Dios. Porque cuando no conocemos a Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Interpretamos mal las pruebas,
confundimos pruebas con consecuencias. Las interpretamos muy mal. Y todo lo que en nuestra vida alrededor pasa, lo asociamos a pruebas cuando hay muchas de estas cosas adversas que son consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Incluso también cuando no conocemos a Dios, nos ofendemos fácilmente. Esos resentidos que andan por ahí, imagínense, se resienten por todo, por el aire, por el calor, por la luz, se resienten por todo, porque le falta realmente conocer de Dios. E incluso nos debilitamos rápidamente. Yo tengo un estribillo con esta frase: corría de caballo, parada de burro, más o menos así. Es un estribillo que me acuerdo de hace muchos años que un pastor lo mencionó. Y me parece muy acertado, porque a veces nos debilitamos fácilmente, nos cansamos rápido, dejamos todo ahí a medias. Nos rendimos de manera fácil. Nos rendimos de manera fácil. Dice Daniel capítulo 11, versículo 32: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, dígalo conmigo, se esforzará y actuará. Pero ¿quién se esfuerza? ¿Quién actúa? El pueblo que conoce a su Dios. El que conoce al Eterno permanece. No porque todo esté bien. No es que yo me permanezco firme porque todo va a estar bien. No, así no funciona. Es todo lo contrario, porque sabemos a quién le hemos creído. Y si le hemos creído al Dios vivo y verdadero, estaremos firmes. Y si le hemos creído a Él, es porque le conocemos quién es Él, porque intimamos con Él. Da hollada. Segunda verdad, amados hermanos: el rechazo del conocimiento trae consecuencias espirituales. Y recuerde que lo espiritual es lo más nuclear. De ahí para afuera todo es también añadido. Cuando hay rechazo de parte voluntaria del ser humano al conocimiento de Dios, trae entonces consecuencias espirituales. Dice Oseas 4:6 en la segunda parte, en la parte B dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. Por cuanto desechaste, está implícita ahí la acción, ¿no? Desechaste el conocimiento, yo te echaré. Y aquí hay algo más serio todavía. No solo le faltó conocimiento, sino que lo rechazaron. Rechazaban. ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos a través de los distintos espacios? Animando, motivando, si es el término que usted quiere comprender este día. A veces solicitando de manera personalizada: no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Aparte de no tener intimidad con el Señor, rechaza cuando se les dice: estudien, conéctate al estudio bíblico, aprende un poco más, pero no para conectarte y poner ahí la pantalla allá que crean que yo estoy acá. O sea, la típica, ¿sí? La típica del sabido guayaquileño, ¿no? Sí, ahí los engaño, ahí les pongo nomás mi conexión. No hay más ingenuo que ellos mismos, porque al final lo que el Señor trae en su palabra viene como bendición, y la bendición enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando tú te saturas de la palabra, amado hermano, el único beneficiado es usted mismo. Cuando usted se satura de la palabra, usted es el beneficiado, nadie más que usted. Y usted lo que va a lograr, amados hermanos, es a través de una vida de relación con el Señor poder bendecir la vida de los demás. Eso es lo maravilloso. Aquí el problema entonces no solo le faltó conocimiento, sino que lo rechazaron. El Eterno había hablado, había enviado profetas, había dado su ley, pero el pueblo decidió ignorarlo. ¿Qué dice el mismo Salomón en Proverbios capítulo 1, versículo 7? Y siempre a veces nos quedamos con la primera parte, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nos quedamos con esa primera parte. Pero hay una pausa importante, hay un punto y coma muy necesario de tomar en cuenta. Los insensatos, acuérdese de ese término. E incluso cuando el Señor Jesús habló en el Sermón del Monte, también habló de los insensatos, de los imprudentes, de los que solo se identifican como oyentes.
Y no estamos en una época solo para sacar, ¿sí?, provecho de oír. Tenemos realmente la necesidad de oír y hacer. Y dice la palabra: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes entonces están desperdiciando la oportunidad de poder tener conocimiento de Dios, de intimar con el Señor? Son los insensatos. ¿Cuántos insensatos hay a nuestro alrededor? ¿Cuántas personas están rechazando lo que realmente importa? Y es lo que trasciende, es lo que no tiene impedimento por tiempo ni espacio. Porque cuando tú y yo comprendemos realmente lo que nos espera, esas bodas, ese espacio de poder realmente tener por la eternidad un lugar adorando al Padre eterno. El rechazo del conocimiento no es ignorancia. Por cierto, no es ignorancia, es rebeldía. ¿Está claro? Cuando nosotros estamos rechazando el conocimiento, no es ignorancia, es rebeldía, es orgullo. Y acuérdense lo que le pasó al primer orgulloso que registra la palabra. ¿Dónde está? Está destruido, está ya condenado. Entonces tenemos nosotros la necesidad de no seguir los pasos del primer orgulloso. Sigamos entonces los pasos de Jesús. Jesús nos dejó ejemplo de que tenemos que someternos a hacer la voluntad del Padre. Y el Padre quiere lo mejor para ti y para mí. Cada vez que ignoramos la palabra, debilitamos nuestra firmeza. Cada vez que posponemos obedecer, nos alejamos de la estabilidad espiritual. Nos estamos alejando. Y no es lo que no sabes lo que te destruye, sino al final del día lo que decides ignorar. Porque tú estás tomando una decisión con capacidad y razonamiento de portarte como un rebelde espiritual al rechazar el conocimiento de Dios. El problema aquí no es la ignorancia, es la decisión. La decisión que va a traer consecuencias. Desde el Génesis se ve que las decisiones traen consecuencias. Y hasta el Apocalipsis usted seguirá viendo que las decisiones traen consecuencias. Dios había hablado en ese contexto cuando Oseas lleva un mensaje, y no solo Oseas, sino cuántos profetas habían llevado el mensaje de Dios para que el pueblo cambie de rumbo. ¿Cuántas veces? Eran muchas las veces, pero al final el pueblo decidió no escuchar. El pueblo decidió no escuchar. Y hay una diferencia entre no saber y saber y no obedecer. ¿En dónde está usted? ¿En dónde está usted el día de hoy? Muchas veces la inestabilidad espiritual no viene por falta de enseñanza, sino por falta de obediencia. Y dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra. Lo hemos venido estudiando últimamente con mucho énfasis. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces hay un peligro latente para aquellos que rechazan el conocimiento de Dios. Que no seamos el día de hoy puestos en ese grupo de los que rechazan, sino que realmente estemos abriendo nuestro corazón para decirle al Señor que tenemos hambre y sed de justicia, porque bienaventurados serán los que tienen hambre de la palabra. Tercera verdad, amados hermanos, la firmeza en el Eterno nace del conocimiento de su palabra. Qué lindo es saber que podemos estar firmes en Dios, ¿sí? Y esto viene como consecuencia del conocimiento de su palabra, de la palabra de Dios. No de ningún libro de fábulas, no de ninguna revista comercial, no de ninguna ciencia desarrollada a través de los siglos, sino que estamos hablando de la palabra de Dios, de esta palabra viva y eficaz. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dígalo conmigo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,
Otra vez lo vamos a hacer. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, estamos leyendo la misma Biblia, ¿no? Amén, gloria a Dios. Versículo 7 dice: arraigaos y sobreedificados, ¿en quién? En Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Porque es lo único que hacemos aquí, enseñarte a la luz de la palabra, abundando en acciones de gracias, abundando en acciones de gracia. La firmeza espiritual tiene raíces, amados hermanos, tiene raíces. Nadie permanece constante por emoción. La emoción se consume rápido y queda vacío. Nadie permanece constante por emoción, sino por convicción, basado en el conocimiento de la palabra. La convicción, amados hermanos, que debemos de tener en la firmeza viene como consecuencia del conocimiento que Dios nos permite adquirir a través de su palabra y la intimidad con Él. 3 niveles de firmeza nos dejan estos textos leídos en esta mañana. Lo que Pablo le estaba diciendo a los hermanos allá en Colosas: arraigados. Ahí hay 3 niveles de firmeza. El primero tiene que ver con arraigados. El Señor dice en esta mañana, en este texto bíblico, arraigados. Esto es igual a profundidad. Acuérdese del cedro cuando hablamos hace un par de semanas. Profundidad. Esto es relación con Dios. Vamos a arraigarnos como un nivel de firmeza porque nos relacionamos con Dios. Un segundo nivel de firmeza, sobreedificados, dice ahí el texto. Sobreedificados. Aquí tiene que ver con crecimiento. No va a haber crecimiento si no hay profundidad. Esto es formación continua. Todos los espacios que tenemos, amados hermanos, es porque creemos en un estilo de vida distinto. No saturamos con actividades o cargas horarias, sino con espacios para crecimiento y edificación espiritual. Para que cada uno, en la libertad de poder decidir qué es lo que quiero para mi vida, mañana más tarde no diga: es que en esa iglesia no me enseñaron, es que en esa iglesia no había preparación, es que en esa iglesia no había estudio. Porque creemos firmemente en la formación continua, amados hermanos, a la luz de la palabra. Buscar el crecimiento es importante. Y finalmente, confirmados, es lo que la palabra dice ahí. Y confirmados. Confirmados es un tercer nivel de firmeza. Estamos hablando de estabilidad. La estabilidad, amados hermanos, es porque estamos plantados en la casa de Dios. Es porque estamos plantados en la presencia de Dios. Y podemos verlo a través de lo que dice el salmista David en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Lo hemos venido tomando a lo largo del mes de mayo por algunas ocasiones y es realmente maravilloso. Y dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hablamos entonces de la palabra en la cual nos deleitamos. Palabra que satura nuestras vidas, palabra que nos impulsa a tener intimidad con el Señor. Dice versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Usted quiere prosperar en esta vida, amados hermanos? Espiritualmente hablando, recuerde que hablamos de una prosperidad espiritual. Hablamos, amados hermanos, de un crecimiento espiritual. Hablamos de una bendición espiritual. Hablamos de riqueza espiritual, que es lo esencial de todo para que el resto, amados hermanos, ¿sí? Si tenemos el conocimiento aquí de la palabra del Señor y usted quiere recibir vestimenta, recibir el alimento, recibir la seguridad, recibir las oportunidades de desarrollarse profesionalmente, todo eso usted lo quiere recibir, amado hermano. Eso se llama añadiduras. Y el mismo Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tienen que hacer los jóvenes, lo que hacen los adolescentes, lo que hacen los adultos temerosos de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Si usted le cree al Señor, hoy, una vez más, este salmo es una promesa maravillosa. Todo prosperará, amados hermanos, en nuestras vidas, siempre y cuando
Veamos todo el contexto, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. El conocimiento de Dios te convierte en un árbol firme. Es triste cuando usted va por la calle de Guayaquil, por alguna avenida, y ve un árbol quebrada su rama, ¿sí?, virado con los vientos de ahora. Es triste, ¿no? A mí me pasó eso algún tiempo atrás, un arbolito, algunos años atrás ya, un arbolito que lo quería mucho, me dio pena porque se vino abajo con el viento. ¿Y eso por qué se da? Porque no tiene raíz profunda. Porque no tiene raíz profunda. Qué triste sería ver a un hermano nuestro virado también así. Ver a un amigo aquí en la iglesia, a un hermano en Cristo que ha tomado mala decisión, virado de esa manera. ¿Cómo usted se sentiría? Realmente triste, muy triste. Por eso el Señor, amados hermanos, nos trae esta alerta, porque podemos ser de bendición a otras personas, pero para eso nuestra propia vida primero tiene que estar bien. Tenemos entonces, amados hermanos, la necesidad de convertirnos en esos árboles firmes, no en una hoja movida por el viento, no para que estemos medio puestos y mañana un viento nos rompa la rama o rompa el tronco, sino que podamos ser árboles firmes. La constancia, amados hermanos, no se improvisa, no se construye de domingo a lunes, se comienza en el día a día, de manera continuativa, a construir sistemáticamente. La firmeza no es emocional, es espiritual. El conocimiento de Dios es nuestra ancla en tiempos tan difíciles y tan angustiantes como los que vivimos en estas épocas. La firmeza no es un accidente porque es el resultado de raíces profundas, porque un árbol cuando se mantiene firme, cuando llega el viento, amados hermanos, a pesar de cualquier tipo de ímpetu que tenga el viento, el árbol va a permanecer firme porque está sobre la roca que es Cristo Jesús. Muchos quieren ser constantes, pero no quieren profundizar, porque muchas veces también quieren estabilidad, pero no quieren, amados hermanos, tener estabilidad delante del Señor a través de una disciplina espiritual de manera constante. Mateo 7, versículos 24 y 25 dice lo siguiente: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La diferencia, amados hermanos, no está en la tormenta, está en el fundamento. Usted y yo estamos llamados a tener raíz profunda. Por lo consiguiente, llegamos a la última verdad, y es que el Eterno nos llama a crecer en su conocimiento. Hoy el Señor nos está llamando de manera tal que tú y yo podamos realmente desafiarnos a crecer en su conocimiento. Dice Oseas capítulo 6, versículo 3: y conoceremos y proseguiremos ¿en qué? En conocer a Jehová. Vamos a leerlo nuevamente. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El Eterno aquí no solamente está señalando el problema, sino que nos está mostrando una solución. Una solución que tú y yo debemos de estar dispuestos el día de hoy realmente a tomarla en consideración. Una solución maravillosa. Aquí en la primera parte de este texto que usted tiene en pantalla, vemos acá una acción a la cual estamos llamados todos y cada uno de los hijos de Dios: buscarle al Señor intencionalmente. Buscarle al Señor intencionalmente, no por obligación. Si usted está yendo a una iglesia por obligación, está perdiendo entonces el tiempo. Si usted está leyendo la Biblia por obligación, si usted está cursando un módulo del Centro de Estudio Bíblico por obligación, si usted se conecta a un espacio de oración o viene al ayuno por obligación,
o le habla a otros a Cristo por obligación, ¿qué sentido tendría? ¿Tendría algún sentido, amados hermanos? Lo interesante, y es lo que el Señor pesa, porque el único que conoce el corazón es Dios, y Él lo pesa. Qué interesante saber que en nuestros corazones el Señor los pone en una balanza, el Señor pesa. Y lo más interesante es que le paga según lo que pesa ese corazón. Por eso la acción de buscar al Señor intencionalmente, de persistir en conocerle día a día, de que no hay nada más importante en nuestro diario vivir que saber que al Señor hemos sido llamados a amarle, como dijo Jesús, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra energía, con todo lo que tenemos. El Señor está pesando el corazón nuestro el día de hoy, y Él está llamándonos a cada uno de nosotros a que crezcamos en el conocimiento delante de Él. Tal vez su vida está tan empobrecida espiritualmente porque no tiene tiempo de intimidad delante del Señor. Dijo alguna vez algún sabio, dice, guerra anunciada no mata gente. Pero otro sabio le corrige y le dice, ¿qué guerra no mata gente? Toda guerra mata gente. Lo que pasa es que guerra anunciada mata menos gente. El día de hoy el Señor trae un anuncio, trae una alerta para la iglesia, para ti y para mí, para que le digamos al mundo entero la necesidad de crecer, de buscarle al Señor intencionalmente, de anhelar estar en sus atrios, de anhelar estar en su presencia. Debemos persistir en conocerle día a día, porque el conocimiento de Dios es progresivo, es constante, es intencional. Esa intimidad, amados hermanos, es maravillosa. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué lindo, ¿no? A la iglesia en esa época, a la iglesia primitiva, amados hermanos, a esos primeros cristianos perseguidos, en donde su vida diariamente estaba en juego solo por decir que eran seguidores de Jesús, que eran identificados como cristianos. En ese sentido, la palabra es clara, antes bien creced. No es que ellos necesitaban, pastor, era en otros tiempos donde no había internet, donde no había celular, donde no tenían acceso a la información. Ellos sí tenían que crecer. Nosotros ahora, la iglesia, tenemos tanto conocimiento, pero déjame decirte, ¿de qué le sirve a la iglesia tanto conocimiento si solamente se ha quedado como información? Tiene que llegarse a la transformación. Tiene que en nuestras vidas realmente dar evidencia de que somos nuevas criaturas. Tenemos, amados hermanos, que comenzar de manera urgente. El Señor dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Porque no basta conocer al Eterno un poco, no basta. No basta con experiencias pasadas, lo que usted pudo haber sido en el pasado, no basta. No basta, amados hermanos, tenemos que crecer continuamente. Un cristiano firme es un cristiano en crecimiento constante hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Amados hermanos, muchas veces en nuestro caminar cristiano hemos hecho intervalos, nos hemos estancado, nos hemos quedado ahí sin hacer nada. No hay posibilidad alguna, decía un pastor algunos meses atrás, de que para un cristiano se le conciba la idea de no crecer. No es concebible eso. Un cristiano está llamado a crecer diariamente, porque somos nuevas criaturas en el Señor. Por eso el Eterno no está buscando en ningún momento creyentes que se queden estancados. Él está buscando hijos en crecimiento. Porque para adorarle al Señor, que es espíritu, porque Él busca también verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Usted entiende la dimensión de lo que es adorar en espíritu y en verdad? Es mucho más de lo que usted y yo venimos a hacer acá. Es mucho más, es una relación que evoca el crecimiento diario. Estamos llamados a crecer diariamente.
a buscarle a Él en todo tiempo, en todo momento. Él está buscando ese tipo de hijos en crecimiento. El Eterno, amados hermanos, busca el día de hoy esos hijos. El conocimiento de Dios no es un evento, es un proceso continuo, porque el problema muchas veces no es que no comenzaron. Todos hemos comenzado en un momento dado a buscar el conocimiento de Dios. El problema está en que se detienen. El problema está en el estancamiento. El problema está cuando redireccionaron su esfuerzo. Dejaron de buscar, dejaron de profundizar, dejaron de crecer. Por las razones que sean, no justifica. Porque ninguna razón puede estar más allá de la entrega de Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. No hay manera, amados hermanos. Hay personas que dicen que se resienten, hay personas que se van de la iglesia, hay personas que esto y lo de acá. ¿Qué tiene que ver el Señor Jesús en todo eso? Porque ninguno de nosotros dio la vida, por ninguno de nosotros tampoco en la cruz del Calvario, fue Jesús. Y todo lo que Jesús ha hecho, amados hermanos, está por encima de cualquier acción o decisión terrenal que tomemos. El Señor Jesús merece que tú y yo día a día le busquemos, merece que día a día profundicemos, merece que día a día crezcamos en el conocimiento de Él. Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El apóstol Pablo, con todo ese currículo que tenía, con todo lo que la Biblia relata de él mismo, por decirlo de esta manera, no por jactancia, sino que con todo lo que él servía como instrumento en las manos del Señor, él siempre decía: quiero conocerle más. ¿Usted quiere conocer más de Dios? Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.